Estamos pelones, estamos pelones. Bueno, no importa. Además, nosotros somos bonitos. Bueno, vamos a esperar que se conecten y comenzar de nuevo este video. Volviste mierda. Daniel, qué historia tan bizarra. De guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño entero oceánico, pero solo quedó un charco. Qué fiasco titánico. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Un satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par, tu nombre es sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza. Ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comiencen a compartir con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos, con sus mujeres, con sus amigos, con sus grupos de WhatsApp, con sus grupos de X, antes Twitter, con Instagram, con YouTube. Bueno, me van a ver en reprise en YouTube, en mi canal @ChinoEnoc_oficial o ChinoEnoc_oficial, ese es mi canal de YouTube. Estamos llegando ya casi a 1.300.000 personas cada 28 días. Tuvimos un avance de más del 130% en los últimos 28 días. Después de que estábamos en 500, 600 y pico, subimos a 800, a 900, bajamos,
nos levantamos y estamos casi en 1.300.000. El 63% de nuestra audiencia está en Nicaragua. Dios grande, Dios todopoderoso, que sigamos haciendo conciencia dentro de esa patria amada, la cual nos han quitado el derecho de habitar. Hoy se conmemora el Día de la Alegría, pero no es nada más que hoy un remedio de lo que celebramos aquel 17 de julio de 1979. En el video, que no sé por qué, después me di cuenta que no tenía ciertas protecciones técnicas, porque no iba a transmitir, pero he estado viendo tanta cosa, alguna gente miente, otras le han contado y cuentan mal la historia, pero nosotros estuvimos ahí, yo estuve allí, a la hora de las Piedras Pómez, y Daniel Ortega no estaba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, del país o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Aunque les dé su colerita a la zapera, que en más de un 90% de los que hoy celebran, más del 95%, no saben ni por qué celebran 4 gatos en las calles, porque sacan imágenes creadas por inteligencia artificial, como que tuvieran las grandes multitudes cuando ni siquiera llegan al 12% de opinión favorable según las encuestadoras internacionales serias. No la basura esa, MR y consultores, que son asalariados de la dictadura. Recuerdo que tuvimos contacto con uno de los hijos de los dueños de eso, Borges, no me acuerdo cómo es el apellido. Y en 2021, hermanitos, no llegamos ni al 25%. Y tenían que andar maquillando las encuestas en 2021. Y salieron como con el 80% en las elecciones. O sea, una gran mentira donde nadie fue a votar. Igual en las elecciones municipales, yo me encontraba preso, desgraciadamente. Y el día de hoy, hace 46 años, se iba el dictador. Y si bien es cierto, yo no tuve la oportunidad de conmemorar o celebrar ese día, porque mientras algunos celebraban en Masaya, en Diriamba, en León, los guerrilleros del Frente Norte seguíamos combatiendo. El día 16 liberamos Estelí. Después de un mes y pico estar combatiendo dentro de la ciudad, que la fuerza guerrillera, bajamos de la montaña. ¿Y dónde estaba Daniel Ortega el 16 de julio? Estaba en luna de miel eterna desde el inicio de 78 con la Chayo Muribe en Costa Rica. Les han vendido un héroe de papel a estos idiotas, y lo peor es que la mayoría lo sabe. De la poca gente que ya le queda a Daniel Ortega y sus secuaces. Traidor de mi juventud, traidor de mi generación, traidor de su generación, criminal, asesino, torturador y encarcelador de sus propios compañeros. Hugo Torres se jugó la vida 2 veces en el asalto a la casa de Chema Castillo en 1974 para liberar a Daniel Ortega. Y después en 1978 con el asalto al Palacio, donde se tomó el Congreso Nacional para liberar a Tomás Borges y a toda una camada de sandinistas presos. ¿Cómo le pagó a Daniel Ortega el haberlo liberado a Hugo Torres de la cárcel? Se lo pagó con cárcel a él. Él sabía que tenía un cáncer avanzado y aún así lo envió a la cárcel, asesinándolo, apresurando su muerte.
Así le paga a Daniel Ortega a sus compañeros. Así le pagó a Carlos Guadamuz, mandando a Pedro Loco, así es conocido en los medios de seguridad y del crimen organizado de hoy, William Hurtado, para que asesinara a Carlos Guadamuz. Y estoy seguro que los Suárez son cómplices, porque ellos eran los dueños del canal. Y sabían a qué hora iban a llegar. Y hoy son sapos de Daniel Ortega, porque era en el canal de los Suárez donde iba a transmitir. Asesino de Daniel Ortega, que le recuperó la cara del sandinismo en Managua, con su figura, aún con fraude, pero por lo menos le dio otra cara a Alexis Argüello, junto con Lenín Serna, Juan José Úbeda, que monitorearon todos los sucesos, cómo se iban dando paso a paso, hasta que llegó Chico López, Edgardo Cuaresma, José Luis Villavicencio y Fidel Moreno a la casa, en complicidad con la mujer Carla Rizzo de Alexis, que les dijo y los dejó pasar hasta el segundo piso a medianoche. Los acompañaba y le manejó y se quedó a 100 metros a Fidel Moreno. Reinaldo Mairena, su asistente, exdiputado delincuente. Ese es el Daniel Ortega que los zombies apendejados, mal adoctrinados, siguen. Un criminal. Porque al chino, como 3, 4 gatos de la zapera le dicen traidor. Yo no cambié mi forma de pensar. A mí me echaron preso la dictadura y me condenó a 12 años y medio el régimen de Daniel Ortega por reclamar que se cumplieran los principios de una organización que le ofreció al pueblo nicaragüense economía mixta, pluralismo político, libertad de organización, de sindicalización, libertad de derechos, educación, derecho a la crítica, a la autocrítica en los estatutos, combatir la corrupción, el uso indebido de los bienes del Estado y el culto a la personalidad. Y hoy estos idiotas que ni siquiera saben que esos estatutos existen, pero ahí están, son vigentes y están registrados en el Consejo Supremo Electoral, porque es exigencia para tener personalidad de un partido, tener la constitución del partido, su reglamento, estatutos, directiva nacional, convención o congreso nacional, directivas departamentales y las directivas en los 153 municipios. Por lo tanto, los estatutos son vigentes y no les permiten ni siquiera que los conozcan a la nueva camada de sapos, arrastrados neosomocistas. Porque el que le anda haciendo culto a la personalidad, el que anda diciendo igual que se le dijo a Somoza, no te vas, te quedás. Para los viejos luchadores sabemos que era eso. Cuando ya avanzábamos en 77, 78 y se hizo una concentración, comenzaron los somocistas a gritarle a Somoza cuando se pedía que se fuera, no te vas, te quedás. Hoy le gritan que te duele el comandante, aquí se queda. Es la misma mierda somocista, el mismo cuento y lo mismo significa cuando los sapos le gritan al que les pone el pie en el cuello: quédate, comandante, no te vas, te quedas, Somoza. Su familia ocupa cargos y hasta en eso se la ganó a Somoza, porque el único de su círculo cercano, hablo de su núcleo familiar, todos vivían en Estados Unidos, incluyendo doña Job. El único, pero bueno, pasó a una academia, se recibió en West Point, igual que él, es el Chihuín.
Y era jefe, ni siquiera era jefe del Estado Mayor de la Guardia, era jefe de la Fuerza Especial de la Guardia, que era la EBI. Pero no tenían a los hijos Somoza ocupando cargos en el Estado, mucho menos la primera dama, honorable, educada, elegante, con clase, no una vulgarcita, ninfómana, que debería darle vergüenza que se estaba revolcando la Chayo con Raúl Quintanilla. El 25 de febrero los artistas que estaban esperando resultados de las elecciones en la escuela de danza allá por la UCA, ahí estuvo la Chayo revolcándose y se fue a terminar de revolcar y ni siquiera sufrió por su borrachera y su bacanal que se andaba con Raúl Quintanilla el 25 de febrero cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones. Que me digan los artistas, lo sabe la Yoconda, lo sabe la Daisy Zamora, lo sabe el Frente Sandinista, lo sabe Wilmor López, lo saben todos los artistas que quedaron sapeando todavía en Nicaragua, que no estoy mintiendo. Antes de eso se anduvo revolcando con un hijo, con un yerno de Tomás Borges, que era bailarín. Y Daniel le permitía todo porque la Chayo permitía toda la pedofilia de Daniel, chavalitas de 13, 14 años, que toda la vida tuvo ese problema. Y a ustedes les venden un héroe cerote que no ha combatido ni con la mujer de un guardia. Ahora tiene a otro que fue mi compañero en la guerrilla, que compartió las mieles del poder con él, sí es cierto, pero tampoco él se hizo rico ahí, porque ya era de una familia rica, Álvaro Altodano, cantarero. Pablo, su seudónimo, cuando lo conocí en mi campamento guerrillero, participó con mi columna en la toma de Yalí el 20 de septiembre de 1978. Ese día murió un excelente cuadro del Frente, se llamaba Julio César Ríos, que llegó a ser hasta regional del Frente. Murió Mario Blandón. Mi solidaridad, aunque sé que no me quieren, pero sé que fueron valientes y no han sido deshonestos. Para Cándido, para Javier, pues que es Cándido, para Reinaldo, para Augusto Blandón. El día de antier me di cuenta que murió Elí. Creo que el seudónimo era David, o David era Luis. No lo recuerdo, pero eran 4 o 5 hermanos, entre ellos Rigoberto Blandón, que se suicidó en Huaco, dueños de la finca de Las Canoas, dueños de finca en Los Terreros, y pusieron todo a disposición de la guerrilla. Entonces conozco bien a Altodano. Tiene preso al hermano de la Seidy, Rivas Reed, una lindísima amiga, que es Aníbal Rivas Reed. Tienen preso a varios grupos de exmilitares. Porque no hay más terror que le tenga a Daniel Ortega a aquellos que hoy somos disidentes del Frente. Porque los conocemos, porque nunca nos vendimos hacia ellos. Y porque tenemos los huevos necesarios y sabemos cómo actúan. Y no nos vamos a rendir andando solo en los medios de comunicación, haciendo muecas y politiquitas, sino que impulsamos luchas, que proponemos luchas, que hacemos propuestas para la lucha. Entonces este día de la alegría es un día más de tristeza, de sufrimiento para el pueblo de nicaragüense. De nicaragüenses en el exilio, más de 1 millón que hemos tenido que salir, y unos obligados, pues nos tenían presos, y gracias a Dios a que Estados Unidos nos liberó. El 9 de febrero del 2023, que fuimos trasladados a Estados Unidos por el Departamento de Estado, los 222. Daniel es un traidor de sus compañeros. Yo no he traicionado a nadie. Yo reclamé que se cumpliera con esos principios que propagandizaron y con el cual nos enamoraron en nuestra juventud. Y por eso los tienen guardados, por eso. Porque si actuaran de acuerdo a eso, jamás se hubiera dado un 2018, jamás se hubiera dado el enriquecimiento ilícito, jamás el Frente Sandinista y su élite se hubiese convertido en lo que hoy un promotor del terrorismo, un defensor
y protector del crimen organizado, del narcotráfico, el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el nepotismo. Puso a su mujer de vicepresidente y ahora le dice copresidente. En ningún país del mundo en toda la historia había pasado. O sea, una violación total al ordenamiento internacional de lo que debe ser un Estado de Derecho. Y todavía una manadita de pendejos, el comandante se queda. Por oportunismo. La mayoría no tiene ni siquiera la más mínima convicción política, ni conoce qué es lo que en determinado momento se llamó mal llamadamente el sandinismo, que al final de cuentas es por lo mismo que se está luchando hoy. Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de organización, libertad de pensamiento, libertad de movilización, libertad de información, libertad de educación, libertad de cátedra y la autonomía universitaria, que la desaparecieron cuando ahora los rectores y el Consejo Nacional de Universidades es nombrado por el presidente. Es una vergüenza que en el 91-92 nosotros estábamos luchando, hasta el 96 me tocó, por la autonomía universitaria, por el 6%, y él eliminó, y supuestamente apoyado por el Frente Sandinista, que era oposición, y eliminó totalmente la autonomía universitaria. El presupuesto de la universidad hoy se gasta a discreción. Y un poco de pendejos que eran los dirigentes de UNEN son parte de los criminales, de los que manipulan en la universidad. A mí me da pena mi amigo o ex amigo Bismar Santana, a quien hasta le financié porque yo ya era abogado. El Bacanal, cuando ganó en LUNAM la presidencia del UNEN y después llegó a ser presidente nacional. Hoy es vicerrector y pasó aparte. Ahora es parte del Consejo de Rectores. Es el hombre del Frente Sandinista dentro del Consejo Universitario, Bismar Santana. Me da pena porque en el 92 perdió la pierna en la lucha por el 6%. Pero el poder enferma. Y era un hombre humilde, humildísimo. Es más, ni tenía cargo dentro de UNEN cuando perdió la pierna. A él se le comienza a tomar en cuenta porque perdió la pierna. Y ahora, por todo lo que luchó, por la autonomía universitaria, por el 6%, él es el capataz del Frente Sandinista dentro de las estructuras universitarias que dirige la represión, la imposición, la vigilancia y el fin de la autonomía universitaria, Bismar Santana. Y que se le subordine y le agacha la cabeza a Fidel Moreno. Es penoso. Pero tienen que ir reaccionando y entendiendo los sandinistas, o más bien los danielistas de hoy. Yo no he traicionado a nadie. Simplemente pienso igual la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y todo eso lo que pienso. Esta es la Declaración Universal del Derecho, de los Derechos Humanos, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de San José. ¿Pero qué saben ustedes, sapos, de qué estoy hablando? Si ustedes solo saben repetir, como digo siempre, como lora tartamuda, como chachalaca en ráfaga, lo que diga o lo que dice la chamuca, que no es nada más que la vocera y que no es el verdadero poder. El verdadero poder es Daniel Lenin Cerda, la mafia, los organismos de seguridad, la dirección del crimen organizado y antiterrorismo, supuestamente desde la Dirección de Información para la Defensa, los organismos de espionaje y vigilancia política desde la Dirección de Información para la Defensa, el narcotráfico, que los usan como sicarios políticos en el exterior y dentro de Nicaragua. No sé cómo no se dan cuenta o no quieren reaccionar, y que han perdido la dignidad y besan la mano que agarran, el látigo con el cual les da, y los tiene sumidos en la ignorancia político-ideológica.
Ese Daniel Ortega que ustedes alaban, mientras nosotros estábamos combatiendo en 78, en 79, en junio, julio, que nos tomamos pueblo por pueblo. En el caso mío me tocó Condega, San Rafael del Norte, La Concordia, Yalí, Estelí, y después todavía el 17, hoy llegamos a reforzar a Matagalpa, y ahí nos unimos con las fuerzas de Matagalpa y se determinó el ataque a Huaco desde Matagalpa. Cogimos por Muy Muy, dormimos en Muy Muy, y en la madrugada de mañana, 46 años 18, salimos para combatir en Huaco. De Muy Muy salimos y la guardia se corrió cobardemente. No tuvimos tiempo de celebrar el Día de la Alegría, mientras Daniel Ortega el 17 de julio, después de que desde el 76 que entró a Nicaragua y traicionó, porque eso se lo voy a repetir siempre. Para el 1976 la división del frente es grande. Hay sectores que se mantienen por principios, otros que son marxistas-leninistas, pero que tenían principios honestos, como el mismo Carlos, consideraban líder a Carlos. Pedro Arauz decía que no aceptaba que el líder tenía que entrar adentro de Nicaragua. A Carlos no le podía exigir que entrara porque ya estaba casi ciego por el problema que tenía en los ojos. Estaba casi ciego. Pero Fidel, sabiendo que para sus ambiciones el proyecto tercerista de aliarse con los sectores pudientes para tener oxígeno económico, como lo ha hecho siempre Fidel, es un parásito era un parásito de Rusia, era un parásito de Nicaragua en los 80, era un parásito de Venezuela, que ha quebrado Venezuela, porque no producen nada y vive de chupar la teta de estos países. Esa es Cuba, y que se negó a pagar la deuda externa incluso. Entonces era más fácil aprobar este proyecto, sí, con pocos principios de Humberto Ortega, que ni siquiera Daniel era el jefe. Daniel era un subordinado de Humberto en la insurrección. El puesto de mando de la insurrección estaba en Costa Rica, se le decían Palo Alto, y lo dirigía Humberto. Forman la Junta de Gobierno, a Daniel lo designan a representar al frente, a Moisés Hassan lo designan para representar a los movimientos sociales, como el Movimiento Pueblo Unido, a Sergio Ramírez a representar a los intelectuales, doña Violeta, el personaje honorable, esposa de Pedro Joaquín, y Alfonso Robelo Callejas representando al gran capital, es decir, a los empresarios del COSIP, que no se llamaba COSEP, se llamaba Consejo Superior de la Iniciativa Privada. Posteriormente se le pone COSEP, como se le conoció, Consejo Superior de la Empresa Privada. Y se le ofrece la economía mixta, la propiedad privada y un montón de cosas, y todo eso son traicionados por Daniel Ortega y su pandilla, con Humberto a la cabeza. Pero lo que les quiero contar es de qué manera el frente se está desmoronando, se está desbaratando, y el único que puede salvarlo es Carlos Fonseca, por la autoridad y la ascendencia que tiene sobre todo el mundo. Porque las fuerzas internas no están aceptando la dirección de alguien que esté afuera. Enganchan a Carlos, lo hacen que se mete en febrero del 76 y comienzan a preparar una reunión donde van a venir los principales dirigentes de las distintas corrientes que hay en el Frente Sandinista. Por la corriente tercerista entra Daniel Ortega a Nicaragua en 76. Por los proletarios entra Carlos Roberto Huembe. Por un sector que estaba entre GPP y terceristas entra Eduardo Contreras y Silvio Reñasco. Eduardo Contreras, que dirigió la toma de la casa de Castillo Juan, el primer comandante cero. Y Carlos Fonseca como la autoridad moral. Habían quedado en reunirse en la montaña. Modesto a medio mundo tiene gorrudo, porque nunca bajó Modesto a reunirse con Carlos, lo tuvo que ir a buscar. Y se amarra la reunión en la montaña. Nadie subió a la montaña, solo Carlos, y lo detectaron. Por eso hay muchas cosas que contar. Entrando a la Casa de Seguridad, va para la Casa de Seguridad Carlos Roberto Huembe. En El Dorado lo asesinan. Saliendo de la Casa de Seguridad,
hacia la carretera Ciudad Sandino, en satélites de Osososca, detectan a Carlos Roberto Güembes. Daniel Ortega, metido en una casa de seguridad también, que es parte de la gente que se va a reunir, estaba con la Leticia Herrera, ahí sí hizo mujer la Leticia Herrera, y por eso es la mamá de su hijo mayor, en esa casa de seguridad. Solo él no fue detectado. Y en 1967 también se dio el asesinato de Casimiro Sotelo, de Amaya, de Mundo Pérez y de Hugo Medina, en un lugar donde llegó a traer una subametralladora, Carlos, a esa casa, y al siguiente día le cayó la casa a la guardia. Lo capturan, chivatea y da el nombre de 58 clandestinos, incluyendo Carlos Fonseca, y donde se reunían, y ubica todas las casas de seguridad de Managua, de León, de Camacarazo, de todos, y todas las quiebran, y ahí están las redes, y ahí están los periódicos. Los periódicos dicen clarito que gracias a las declaraciones del reo Daniel Ortega se ha hecho un quiebre en León, se ha hecho el quiebre de la casa de seguridad ahí por el Salinas. Los entregó a toditos Daniel Ortega. Estos idiotas que no saben la historia y que lo ponen como un héroe, no saben que era un chivato y que al final de cuentas también chivateó a Carlos Fonseca, a Eduardo Contreras, a Silvio Reñasco y a Carlos Roberto Güembes, las distintas tendencias que se iban a reunir con él y Carlos. Y antes de que subieran a la montaña, los asesinan a todos. Solo Carlos había subido y a Carlos lo asesinan. Daniel no se movió de su casa de seguridad y nunca se la detectaron. Échenme ese trompo a la uña. Todo eso pasó en 76. La última vez que entró a Nicaragua a hacer ni mierda, a entregar a todo el mundo. Salió, otra vez se refugió en Costa Rica, a inicios de 78, traiciona a su compañera que era la Leticia, se mete con la Gancho de Fierro de la Chayo. Comienza a violar a la hija de la Chayo. La Violeta Murillo, la hermana de la Chayo, le reclamó en la clandestinidad lo que estaba pasando y la Chayo más bien regañó a la Soy la América de 9 años diciendo que era ella como la que ella se insinuaba una niña de esa edad. Esa es la Chayo Murillo y ese es Daniel. Mientras nosotros estábamos combatiendo en las montañas y en las ciudades, Daniel cogiendo con la Chayo en Costa Rica y violando a su hija en 78. Y siempre le saco en cara que tuvimos que fusilar a Bruno por violar a una mujer. Bruno, antes de morir, que por cierto lo fusiló Julio Ramos, gritaba, le decía que con él había sido con su gusto, pero el que se le había cogido a la fuerza había sido el doctorcito. Y a este en un consejo de guerra se decidió fusilarlo porque había que sembrar un precedente que el frente no era igual que la guardia. Y eso sucedió el 13 de febrero a las 2 de la mañana en Yalí, cuando íbamos a entrar para Condega. No, el 14. Después que habíamos liberado la Concordia, San Rafael y Yalí. En la plaza de Yalí, donde es el parque de Yalí, ahí se le enterró a Bruno. Se le fusiló en 79. Ya Daniel, desde el 78 al 79, el 13 de junio, tenía más de un año de estar violando a la Soy la América. En el caso de Bruno fue una mujer. Y que vayan a preguntar a Yalí, pues. Porque yo entré 2 veces a Yalí, nadie me va a contar cuentos. Entonces, si es mentira lo que estoy diciendo, que ahí se fusiló a Bruno delante de todo el mundo en la madrugada de las fuerzas guerrilleras. Entonces, ¿qué significa eso? Que de acuerdo a las normas de la clandestinidad, Daniel debe estar fusilado, debiera estar fusilado. El día de la alegría, Daniel vino y entró a León. León estaba liberado de los primeros días, creo que el 1 de julio. En los primeros días de julio se liberó León, era territorio liberado. Ya habían tomado el fortín de Acosasco, ya se había ido a huir Gonzalo Eber. Omar Cabezas, que estaba con nosotros en Estelí, lo mandaron a reforzar el Estado Mayor del Frente Occidental. Allá estaba Laura María, estaba la Leticia Herrera. Todas esas mujeres llegaron a comandantes guerrilleras y miembros de la Asamblea Sandinista. La Chayo nunca fue miembro de la Asamblea Sandinista, ni le dieron ningún grado porque el único mérito es pelarse el gancho ante Daniel, ser la mujer, la querida del comandante, y que se casó días antes de las elecciones del 2006 para dar a creer que era católico. Entonces la ganchuda
no tiene ningún mérito y ha hecho unos inventos como que Daniel hizo la revolución. No joda, mientras nosotros estábamos combatiendo, la Chayo y Daniel estaban cogiendo en Costa Rica y violando a la niña. Y el 17 de julio entran a León, ya cuando Somoza se ha ido. Y por eso es que entran el 20 o el 19, no, el 17, el Día de la Alegría. ¿Con qué moral celebran los danielistas y Daniel el Día de la Alegría y la Chayo? Y a la mayoría de los guerrilleros históricos o nos persiguieron, o nos expulsaron, o nos marginaron, o nos echaron presos y nos condenaron, y a unos los asesinaron. Ese Día de la Alegría es nuestro, y ni siquiera en julio lo pudimos celebrar, y él sí lo celebró en León. Y entró de a verga en una avioneta con la Junta de Gobierno. Ahí venía doña Violeta, ahí venía Moisés Hassan, ahí venía el Daniel, ahí venía Sergio, ahí venía Poncho Robelo y Tomás. Daniel no ha combatido contra nadie más que contra sus propios compañeros, a los que chivateó y entregó. El Día de la Alegría, para mí y para muchos, que liberamos Nicaragua, que desde el 76 en el caso mío arriesgué mi vida contra Somoza, pero otros lo venían arriesgando desde el 61. Y fuimos miles de jóvenes que dejamos nuestra juventud allí creyendo en ideales con los cuales fuimos manipulados porque no teníamos acceso a la élite, donde se hacían las cenas de lobos y se maquinaban las maldades, que pasaron décadas para que nos diéramos cuenta, porque no teníamos acceso a esa élite. Nosotros solo recibíamos las orientaciones y la disciplina y todo era patriótico porque los comandantes que habían arriesgado por años su vida tenían la razón, menos Daniel. Humberto, el único combate que tuvo Humberto Ortega fue donde le jodieron las manos cuando quisieron liberar a Carlos Fonseca en la cárcel de Costa Rica. Ninguno de los dos combatió. Ni Humberto ni Daniel. Toda la vida desde afuera dirigieron, pero le exigieron a Carlos porque era que se metiera en Nicaragua y se murió. Le exigieron a Eduardo Contreras y a Carlos Roberto Güemes para la unidad que se metieran a Nicaragua y murieron casi el mismo día. Y solo Daniel se salvó. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No, ese hijo de puta lo entregó. ¿Qué día de la alegría tenemos que celebrar? Si en Nicaragua, donde los estatutos de ese frente te dan derecho a la crítica y a la autocrítica, no puedes criticar, cuando aún en los 80, en plena guerra, podíamos criticar a los militantes, es decir, y como militantes podíamos proponer hasta cambiar un jefe por deshonesto. Hacerlo ahora, te moriste, desaparecen, te crean cualquier cosa, porque eso ya no vale nada. El que hable de historia, el que hable de la honestidad, de los estatutos, inmediatamente es mal visto. Y hasta le dicen traidor. Ese es el frente sandinista que tienen ustedes, sapos. Un frente de traidores y con un traidor principal. Yo les digo dos, Lenín Serna, que es el que maquina todas las maldades, las maquinaba con Humberto. Porque eran los dos cerebros que tenía Daniel, ahora solo tiene a Lenín y los rusos. Pero al interno es Lenín y él. La Chayo no. La Chayo es una ganchuda, vieja, dientes podridos, que te lee un papel, hijo de puta, que se lo van a leer todos los días a mediodía. Ni siquiera es del Consejo Nacional. Pero la gente está enganchada que la Chayo, el poder, y lo peor, que los medios de comunicación, varios de ellos me criticaron a mí porque decían que yo, cuando me peleé con el frente, a finales del 18, solo criticaba a la Chayo y ustedes no, todo el poder se lo dan a la Chayo y no se dan cuenta que eso es una gran mentira. Pero ellos sí le están mintiendo a la gente. Yo me tenía que cubrir porque los últimos 7 meses que critiqué a Daniel me llevaron a prisión. Y me condenaron y ya el resto de la historia la saben ustedes. Entonces no hay día de la alegría. Yo pienso ahorita, ya Fanor murió. Fanor Ibarra González,
hermano de José María Ibarra, los dueños del Cine León y dueños del grupo musical de los más famosos de la historia de Nicaragua, los Ramblers. Ahí cantaba Memo Neira. Hoy que es día de la alegría, que pues ya murió Fanor. Pero Chema, que adora a sus hermanos, ya Chema tiene como unos 73, 74 años, Chema Ibarra, le confiscaron, después de que estaban las armas de los barrios orientales en el Cine León, y después de que era subdirector de la escuela, director de la Escuela de Seguridad Personal, y yo era el subdirector, tenía un nightclub y se lo confiscaron, el que quedaba detrás del Cine América en Bello Horizonte, por el Remembranza. Se lo confiscaron. Y salió en 83 del país, Chema Ibarra. Entonces hoy día la alegría que puede estar pensando Chema Ibarra, si a su hermano que ya murió el día de la alegría, el 17 de julio de 1979, un grupo de guardias y cadetes de la EVA y cadetes de la academia encabezados por Enrique Quiñones le asesinó a la esposa Fanor Ibarra González en Las Brisas y asesinaron decenas de gente, Enrique Quiñones y ese grupo. Hoy el gran sandinista y te dice, no, yo sandinista no soy, yo soy danielista, porque lo que se trata es de fortalecer el danielismo, la figura del caudillo. El Somoza dentro de los liberales es directamente proporcional al Daniel dentro del frente de hoy. Un neosomocismo. Y los idiotas no se dan cuenta. O no quieren darse cuenta. Entonces no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Es tiempo de seguir luchando. Es tiempo de hacer conciencia. Y es tiempo de que se quiten esa venda en la cara y los tapaojeras de los caballos cocheros que no les permite ver a los lados, solo para allá donde los manda el Danielato, de que puedan ver a todos lados y que sepan que el mundo no es en blanco y negro, sino que es a colores y de distintos colores, y que ustedes, igual que nos traicionaron a nosotros, están siendo traicionados. Pero lo peor no es solo estén siendo traicionados, sino que están siendo manipulados y utilizados para utilizarlos como pendejos. El día de pasado mañana, 19 de julio, van a reunir varios miles, todo el sandinismo de Managua, allá por la galería, entre el paso de nivel de la Centroamérica hasta la galería, ahí por donde mataron ahí en Polgeni, ahí se llama la rotonda, ahí en Polgeni, ¿verdad? Ahí por Camino Oriente hasta la rotonda, ahí se van a reunir y van a marchar 6 kilómetros hasta la avenida Bolívar. Como pendejos, diciendo el comandante se queda, hablando y gritando cualquier mierda, pero lo peor, gritando las canciones de los Mejía Godoy, que hoy están en el exilio y les quitaron, igual que a mí, la nacionalidad y sus propiedades. Pero van a cantar esas canciones de ellos, sin vergüenzas. Van a caminar 6 y pico de kilómetros gritando mierdas. Después los van a parar en la avenida Bolívar y como hacían con el Papa en un turul blindado, que es como un bus en el que se monta ahora Daniel, con la Chayo y la pandilla de la familia, los van a pasear en medio de la Bolívar como hicieron el año pasado y todos van a hacer comandante se queda, el poco de hueputas idiotas a los lados de la avenida Bolívar. Pero en la calle no se pueden meter, porque a cada lado hay filas como de 10 de frente y un cachimbo de metros al fondo de seguridad de policía y paramilitares que ni siquiera se pueden acercar a Daniel. Y lo miran como el santo que lo andan paseando en el Santo Entierro, en una vitrina de vidrio, porque así hicieron el año pasado. Y después van a hacer el acto donde ustedes comen mierdas, idiotas, zombies utilizados, apendejados, atarantados, que así los tienen con el Danielato y el culto a la personalidad que viola los estatutos del sandinismo histórico. No van a poder estar en ese acto,
Porque para ustedes, para ellos son cualquier mierda, son ciudadanos de quinta categoría que solo sirven para hacer el bulto y decir el comandante se queda. Gracias a Dios a la compañera, gracias a Dios y al buen gobierno del comandante Daniel, el culto, para eso los utilizan. Si los ponen a caminar arrodillados como como lo hacen en agosto en Santo Domingo, lo hacen porque así están de come mierdas y apendejados. Es tiempo que reaccionen. No hay nada que celebrar. Y si no, pónganle sello. Ni siquiera convocaron a un acto masivo a la plaza, porque en el 2019 no lo hacen porque ya no la llenan. Si en el 2018 no la llenaron, habían los grandes parches así. Yo estuve en el 2018 en la plaza. Y decidieron hacer este cuento de mandar a los pendejos a marchar y hacer un acto donde acomodan en forma de corazón, en forma de cualquier mierda esotérica las sillas, para tomar las fotos desde los drones y mirar qué bonito, la figura esotérica. Y es un grupito nada más de la familia, de los jefes militares, de los contras que son aliados de ellos, de los liberales somocistas que son hoy aliados de ellos, del gran capital que hoy es cómplice de ellos. Esos son los que celebran. Ya ni siquiera llega una personalidad, ya ni felicidades. Lo único que le mandó felicidades fueron de Rusia, de Cuba, de Venezuela y el idiota de Corea del Norte. Lugares donde hay dictaduras, donde no hay libertades, donde están siendo reprimidos los pueblos. Solo eso les queda. Luchamos contra dictaduras militares. ¿Hay dictaduras militares en América Latina? No. ¿Cuáles son las únicas que hay? La de Cuba, Venezuela y la de Nicaragua. Dictaduras político-militares. Son el somocismo. Son el pasado. No hay dictaduras militares, solo allí. Represión, no hay libertad de organización. Es el neosomocismo. Reaccionen, idiotas. Y me disculpan. ¿Se acuerdan que la bola que regaron es que ese chino está loco? Y así me trataban. 1.300.000 casi siguen mi programa cada 4 semanas. Pendejos. Y a ustedes ni su mamá los conocen. ¿Sabe por qué? Porque la vergüenza que van a sufrir sus nietos cuando sepan la verdadera historia, los van a mandar, como decían ellos mismos, o Carlos, al basurero de la historia. Van a dar pesar. Van a ser, si llegan a viejos, algunos que tienen 30, 45 años, ese viejo pendejo me dicen, yo ya llegué a viejo, con balazos en el cuerpo, con todas las discapacidades por mis lesiones, es como que tuviera 80. Tengo 65, ustedes no se saben si van a llegar. Y si acaso llegan, van a estar presos muchos de ustedes. Porque Nicaragua la vamos a liberar. Porque Nicaragua tiene que ser libre. Y ustedes están a tiempo de bajarse de ese barco. Quítense el miedo. Yo sé que la mayoría no apoya. Tiene miedo, está huevo porque no puede perder. Ustedes tienen ahorita casi un mes de andar marchando todos los días en las calles. Porque la mayoría de ustedes son empleados del Estado. Y ahorita tienen un mes que les están pagando por andar pateando como cadejo en las calles, ni siquiera para trabajar, ni siquiera se ganan el billete trabajando, se lo ganan caminando y gritando el comandante se queda. A eso los han reducido. Los profesionales dan vergüenza, los universitarios dan pena. Perdieron la autonomía universitaria, se perdió la autonomía y la independencia de los poderes del Estado. La Contraloría perdió su autonomía y ahora su presidente y vicepresidente los nombra Daniel Ortega. Y entonces, ¿cómo van a controlar la corrupción? Nunca la han controlado, pues. ¿Entienden? Los poderes del Estado, Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, el Consejo, el Poder Judicial, son órganos coordinados por la presidencia con la nueva Constitución chamuca. Y ustedes comiendo mierda diciendo el comandante se queda. Son una vergüenza. Piensen en sus hijos. Porque ni siquiera logran nada bueno para sus hijos. Y si le sacan alguna bequita que anda por 500, 600 córdobas la máxima, y después tienen que andarle rogando a los dirigentes de UNEM para no pagar la matrícula del semestre. Los conozco. Y salen profesionales mediocres. Y sacan miles de graduados año con año. ¿Y a dónde los ubican si no hay dónde trabajar?
¿Sabe a dónde los ubican toda esta chimbo de saninistero? En Estados Unidos. Se vienen mojados y se vienen a trabajar aquí. Para eso estudian para ser obreros aquí. Para eso estudian para trabajar en la construcción aquí. Para eso estudian para hacer CPFs aquí. Y aún así, ganan como 200 veces más que los pocos que tienen trabajo allá. Estudian para ni mierda. Escuela de oficios. 300 barberos, 300 aprendiz de corte de pelos en Condega. Dijo, puta, van a trabajar. Llegó un momento que en cada cuadra habían 5 barberos. Hasta mi hijo estudió en una escuela de oficios, corte de pelo y esas cosas. Y ahí, entre ellos mismos se cortaban el pelo porque no había ahí con tanto hijo de puta. En una cuadra, 5 barberías en Condega. Ahora eso se redujo, ¿verdad? Entonces dan risa. Fontanero, un cachimbo, electricista, como 400 electricistas en Condega, un pueblito chiquito, donde hijo de puta van a trabajar. 100 hijo de putas en cada curso estudiando reparación de celulares en Condega. El emprendimiento. Y ahora promueven el emprendimiento, pues como el Estado no garantiza puestos de trabajo ni los promueven, vayan a emprender su empresita de vender abueladas en los buses. O poner en la parada a vender cualquier mierda, cigarro, chicle, maní. Ese es el emprendimiento. ¿Ah? No jodan y los engañan. Daniel Ortega desde el 2006 no ha vuelto a los municipios de Nicaragua. Es un magnate encerrado, es un jeque que tiene miedo de salir porque le tiene miedo al pueblo. Prohíben las procesiones porque le da miedo que la gente se reúna. No llaman a todo el país a reunirse en la plaza el 19 de julio porque tiene miedo. Mataron a los policías en el enfrentamiento que mi amigo Eddie tuvo porque lo querían capturar. Lo condenaron a 30 años y suspendieron por miedo, porque fue el 14 de julio del año pasado, la celebración del 16 en Estelí. Condega tiene años de no celebrar su aniversario. Solo celebran lo de Niquinomo por Sandino y concentran la actividad de Managua porque es la capital. Ahí no se va la luz, pero en todo el interior del país se va la luz a cada rato y que me digan que es mentira. En Condega se va el agua varios meses. Las carreteras de pésima calidad. $242 es el promedio de salario mínimo, pero es un promedio, pero hay algunos que ganan 6,000 en el campo, Córdoba. No llegan a los $180. El peor salario mínimo de Centroamérica lo tiene Nicaragua, está en 7º lugar. Costa Rica anda casi por $900 el salario mínimo. Y Nicaragua en 242, promedio, que unos no ganan ni 200. Eso es lo que ustedes tienen y la canasta básica está entre 21 y 23,000 córdobas. ¿Qué día de la alegría están celebrando? Los tienen como pendejos desde hace un mes, desde julio, están caminando en las calles todos los días, venerando a Daniel Ortega, un delincuente violador, que no le reconoce los hijos a la Xochitl Ocampo, no le reconoce los hijos a la hija de Pitín Lacayo, no le reconoce los hijos a la Yunet Flores, mucho menos que vaya a reconocer la violación de la Zoila América. Y solo niñas. No se dan cuenta que tienen de líder a un enfermo. No hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Y no estemos esperando la rebelión del ejército. Hay que debilitar ese ejército. No hay que hacerlo desaparecer porque yo sé que hay gente buena todavía ahí. Pero todo el mando debe ir preso. Los 21 generales que hay en el ejército. Y algunos coroneles, jefes de regiones y de direcciones. Eso tienen que pagar. Esos son los criminales de lesa humanidad. Ellos son los que estuvieron a la cabeza de la represión sobre la policía desde la Dirección de Información para la Defensa, desde la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Y la policía se subordinó a ellos a la represión. Las fuerzas especiales del ejército se vistieron de policías o de paramilitares para asesinar. Reaccionen, muchachos.
La mayoría de ustedes son buena gente, simplemente unos están engañados, otros están en la sin remedio porque no quieren perder el huesito, el trabajito o la bequita que le dan al niño o al hijo. Otros que ni siquiera tienen una pensión, sino que le hagan una reducida de 3.000 córdobas mensuales y un paquete alimenticio de 10 libras de arroz, 10 libras de frijoles, 10 de tallarines, cajas de fósforo, medio galón de aceite. Eso cuesta su dignidad. Eso cuesta su libertad. Eso cuesta el negarte el derecho a opinar y a pensar y que te tengan idiotizado y muchas veces a huevo porque perdiste los huevos y eras combatiente. ¿Qué se hicieron esos huevos contra la justicia y de lucha por la libertad? Los perdiste ya viejo, pendejo. Cuando más huevos deberías de perder. Ya nosotros de 65 años no tenemos nada que perder. Si íbamos a perder la vida contra Somoza, a estas alturas, dar vergüenza como viejo, siendo indignos ante tus nietos, ante tus hijos, ante tu mujer, ante tus hermanos. Y apoyando el crimen, el narcotráfico y pidiendo favores. Y creyendo que eso es ser vivo. No, yo tengo contacto con el comandante y ni te volteé a ver, estás comiendo mierda. Todos dicen así. Y a mí no me van a decir mierda porque estuve en las entrañas del monstruo y lo conozco. Hablar de revolución dentro de la élite del frente no se hace, más bien está prohibido, te ven como loco. Se habla de negocios. Se habla de cómo ejercer el poder, de cómo controlar la población, de cómo apendejarlos, atarantarlos, idiotizarlos con políticas y propaganda, al peor estilo de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. O al peor estilo de Joseph Goebbels, o Goebbels, pues, el maestro y padre de la propaganda hitleriana, de que 100 mentiras repetidas, o una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Miente, miente, que algo queda. Las teorías de propaganda de Goebbels. Y así los tienen ustedes ahora. Perdieron los huevos, perdieron la valentía, perdieron el conocimiento, el raciocinio, la capacidad de pensar, pero sobre todo perdieron la dignidad. Recupérenla, que están a tiempo. Recupérenla. Hay 100.000 muertos que nos reclaman. Nuestros compañeros y los 50.000 muertos que estuvimos contra Somoza. Los 50.000 muertos de uno y otro lado. De la guerra de los 80. Hay 100.000 muertos que nos reclaman a tener dignidad y a luchar por un Estado de Derecho en Nicaragua. No por seguirla asumiendo en dictaduras familiares o de grupos familiares y de pandillas mafiosas. El jefe del ejército, el jefe de la inteligencia militar, el jefe de la DID, el jefe de la policía, la Secretaría Nacional de Organización que los controla todos, controla el partido, es la que corre y pone alcaldes, ministros, ni siquiera el Achayo. Los aparatos de propaganda y de la oposición sobre todo son los que engañan, que creen que el Achayo es todo eso. Y aunque se les diga, yo no sé cuál es la línea, pero hay que desmantelar la mafia que está detrás. Daniel se muere, el Achayo se muere y la dictadura sigue porque hay un sistema armado y vertebrado mafioso que es el verdadero poder. Daniel Ortega no sale ni del Carmen. Daniel Ortega no controla el frente, lo controla la Secretaría de Organización que dirige Lenín Serna, Juan José Úbeda, Payín, Cristian Pichardo, Vicente Chávez. Esa es la mafia. El jefe de la DID, Leonel Gutiérrez, jefe de la DIN, Zukov, jefe de la inteligencia policial, Cañas, el verdadero ministro del terror. La otra Kicillof, no me acuerdo cómo se llama, la otra gordita idiota, esa no manda nada, está de adorno. Reaccionen para que un día celebremos de verdad un día de la alegría, sea la fecha que sea. Sea la fecha que sea. Pero recuperen la dignidad y recuperen
el respeto de sus hijos. Ustedes creen, no se acuerdan todavía antes de 2018 cómo los humillaban a ustedes que andan de pendejos, sandinistas históricos y que andan paramilitares. No se acuerdan cómo nos marginaron, cómo nos apartaron, cómo los trataron y después andaban rogando para que se incorporaran a las fuerzas paramilitares en el 2018 y algunos agarraron la vara y se creen héroes por esa mierda y se reían de que los muchachitos no se les paraban en los tranques, que cómo se les iban a parar si ustedes iban armados y ellos no. No sean sinvergüenzas, recuperen la dignidad. Tiempo de abandonar ese barco. Porque saben una cosa, cuando el barco se hunda, a ustedes los van a dejar nadando, porque ellos no iban a estar en el barco. ¿No se dan cuenta que amarraron con Putin el acuerdo de protección recíproca contra la justicia internacional? Son tan degenerados que pusieron que es el pacto de protección recíproca contra la justicia internacional, porque sabe que el mundo los condena. A Nicaragua solo la apoyan 5 países y todos hijos de puta. En el mundo están condenados. Ni siquiera la izquierda los quiere en el mundo. Vaya, la izquierda de España, que es la más colorada, no los quiere. Son los que más los denuncian en el Parlamento Europeo. No hay nada que celebrar. Nada, nada. Mientras yo en julio iba el día como hoy, llegando a Muy para dormir y salir el ataque a Huaco el 18, y posteriormente entré con mi gente. Somos los primeros que entramos a Managua, la vanguardia, o sea, la exploración de esa columna de varios miles que veníamos de Huaco para Managua, iba a cargo del mayor Eddie González el 19 de julio. Y él fue el que chocó primeramente con los guardias que iban huyendo en el aeropuerto de Managua. Por eso se oye la balacera en unos documentales donde van corriendo queriéndose montar a los aviones. Y se oyen los balazos, somos nosotros que vamos entrando a Managua. Y a cargo de esa vanguardia iba Eddie González, que hoy que al 14 cumplió 1 año de estar preso porque la policía lo quiso capturar ilegalmente con paramilitares y se rifó a balazos contra ellos en Estelí. El 14 cumplió 1 año de estar preso, torturado, aislado en el infiernillo y condenado a 30 años. Un héroe, otro más de los compañeros que Daniel Ortega tiene en prisión, torturado, aislado, maltratado y en oscuras. Ese es el Daniel Ortega. Y ustedes riéndose porque se murió la hija de Irlanda. ¡Qué vergüenza! Una muchachita que tuvo que salir huyendo del país porque su mamá estaba presa y que los engancharon de que era un golpe imperialista. ¿Cuál golpe imperialista? Si la mayoría de los que se metieron y de los que organizaron 2018 eran exsandinistas, jóvenes y no viejos, y no jóvenes. Eran exsandinistas. Porque no aguantaban ya tanta mierda. No hay nada que celebrar, no hay día de la alegría. Y el 19 se van a dar cuenta que 1 año más van a andar pateando 6,5 kilómetros desde las galerías hasta la plaza, hasta la avenida Bolívar. Y le van a pasear a Daniel Ortega por en medio de ustedes, lo van a adorar como santo y lloran y se ponen histéricas, viejas locas y viejos locos, patos, porque esto es paterío, hijo de puta, de los tiktokers. Un frijolal. Y ellos se van a ir a hacer su acto donde solo va a estar un grupito y ustedes no van a pasar de la Bolívar porque ustedes son de 5ª categoría, no tienen cabida para participar en el acto oficial. No les da pena que los traten así después que el acto era para todo el mundo. Recuperen la dignidad, muchachos. Tenlo por seguro que aquí los esperamos en la oposición, que no los van a rechazar. Aquí estoy yo, ejemplo, yo fui un sandinista radical. Lo único que no fui criminal. No tengo las manos manchadas, pero era radical y atacaba desde mi programa en 2018 las protestas.
porque me tenían apendejado igual que a vos. Cuando comencé a criticar, más de 3 años, y ya comencé a criticar a Daniel, me echaron preso y me condenaron a 12 años y medio. ¿Por qué? Porque los revolucionarios, que dicen revolucionarios, nunca lo fueron ni nunca lo son. La humildad, la modestia, la crítica, la autocrítica, el combatir la corrupción, el uso indebido de los bienes del Estado, el combatir el culto a la personalidad, el derecho a la opinión de minorías, todo eso está en los estatutos. ¿Pueden hacer uso de eso? No, los engañan. No están tontos. Es tiempo ya. ¿Alguna pregunta? Terminamos. Antes que me dé un infarto. Bienvenido Héctor, bienvenido Francisco, José, Ivi, Ariel, Francisco. Pasó de mi hermano, un abrazo Ariel Francisco. Osvaldo Antonio, Yarince. Decirle a aquella gente, Yarince, que salga de esa ideología mierda. Daniel Arce, Martí, Arnulfo, Juan Pueblo, ya sé quién es. Alfredo, Héctor, Enrique, Bertalú, José Dávila, ¿qué pasó José Dávila? Roberto Cantarero, Germán Rivera, Cristian. ¿Qué pasó, Pichula? Pichula, ahí está Raúl Oporta, ahí lo miran, es uno de los 222 también. Pedro López, Rafael, José, Rosalina, Jessica, Ever, Hernaldo. Qué turco es gente. Miren, yo no sé cuántos tienen registrados que están viendo el programa ustedes, muchachos, porque yo no tengo acceso. Vamos a ver si puedo ver por otra vía, porque no puedo. Preguntas. Reinaldo, bienvenido. Daniel, bienvenido. Pregunta, porque si no me va a dar un infarto, estoy encachimbado. De por sí que me he estado muriendo. 32 dice aquí. Pero bueno. Pregunta, muchachos. Janet, Ángela, Jessica, Tony Arthur, Orlando, Osvaldo Antonio, ¿qué pasó, mi hermano? Nosotros combatiendo y en una cogedera en Costa Rica, la Chayo con Daniel y violando a la chavala, y nosotros en la montaña, después en las ciudades, después nos retirábamos a la montaña, y Daniel feliz en Costa Rica. Ah, no, es héroe, es comandante. A ver, ¿qué comandó este hijueputa? A ver, por lo menos de mí hay fotos en la guerrilla, hay fotos combatiendo en Estelí, hay fotos con mi fal entrando a Estelí volando verga. Que me muestren una foto, Daniel. Hay una foto en el Frente Sur, pero ¿saben dónde está? Con el pastor, hasta Marvin, que era el verdadero jefe del Frente Sur. Se llamaba José Valdivia, se llama. Está el majón, que era Benedicto Meneses, creo que se llamaba, que fue viceministro del Trabajo. Pero están en Costa Rica y como que están, como cuando sacaron la foto de la Norita Astorga, ¿se acuerdan? Después del ajusticiamiento de Reinaldo Pérez Bella, y la pusieron como que estaba en la montaña, y era en un cafetal que está en las afueras de San José, Costa Rica, y el que hizo la foto Huerta y le viste. Ni más ni menos, esa foto aparece como que está en el frente Daniel Ortega, y está en Costa Rica. Y tomaron otra cuando el Frente Norte, que entró es cierto, pero lo tenían que ayudar porque no podía caminar, y se bajó también del Frente Norte en 77, y le tomaron una foto en Honduras. Noel, bienvenido. Preguntas, muchachos, preguntas, si no terminamos. Para mientras preparan la pregunta, oigamos la canción que les duele, vieras cómo les duele. Yo se las meto en el 19, se las meto en Veteranos Sandinistas, se las meto en Molotov, en todas esas páginas de la guerrilla virtual, en el Canal 4. No sé por qué no me corren.
No me corren, no me bloquean, me llama la atención. Mucho. Pero es que me caen en masa y a lo mejor creen que me está vulgareando. Pero ya entramos hasta 20 a atacarlos en el mismo tiempo. Ya está aprendiendo. Yo le oriento a la gente, a todos los que estamos, que nos metamos a esa página, son las páginas de ellos, a darle la guerra ideológica, política ahí adentro, a hacer conciencia. Ya hay como 20 que me siguen y se meten a pelear dentro de la página del 19 Digital, del Canal 4, y les damos la guerra. Entonces, lo que han hecho algunos es que te tienen que autorizar para que puedas entrar. Ya hasta ahora tienen miedo. Pero metámonos a pelear en esa página de ellos, porque hay que ganarles la lucha política. Ellos son fuertes por las armas, porque tienen un grupito de gente armada, pero mucha de esa gente es honesta, pero está engañada todavía ideológica y políticamente. Han transformado la historia. Ahorita, el Instituto Nicaragüense de Historia lo llenaron de un poco de hueputa y van a cambiar toda la historia del país. Entonces hay que meterse ahí, yo les decía, ¿por qué no armamos los comandos tecnológicos, cibernéticos, o los grupos de defensa de la democracia cibernético, los grupos, lo que sea, pero metámonos como ellos ponen su guerrilla virtual? Ah, no, los hijueputas tienen a todos los cabrones que andan aquí infiltrados, haciéndose pasar como opositores, creando división. No, vamos a combatirlos a ellos y mostremos una sola línea. Yo voy a felicitar a Lenín Sala Blanca. Me tenía enturcado, pero ahora está llamando a los que pensamos diferentes, que todos tenemos que, ya reaccionó, que le tuvieron que negar el derecho al asilo, pero reaccionó, que estaba tomando una línea de que nos estaba dividiendo, ahora quiere la unidad. Bueno, bienvenido Lenín al club. ¿Andabas mal? Sí, andabas mal. Estabas teniendo problemas también con alcohol y eso, pero todo el mundo se dio cuenta y te lo sacaron a bailar. Entonces, no te arreches por eso. Porque lo mejor es que si te caíste, te has levantado en la línea correcta, Lenín Sala Blanca. Ojalá que Marlon Powell ya no lo siga atacando porque está por la unidad. Lenín, ahora, bienvenido. No importa que me hayas atacado y las mentiras que dijiste sobre mí. Una que otra verdad. Pero la mayor parte me atacaste y a mansalva cuando te apoyé con mi programa. Ahora bienvenido, Lenín. Un abrazo por la unidad y te felicito la posición que has asumido. Yo no voy a guardar rencor por ese tipo de cosas. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Yo he vivido más de 40 años equivocado. Y creía tener la razón. Y lo peor es que creía que estaba en lo correcto. Porque eso se llama alienación o enajenación político-ideológica. De creer que estás haciendo lo correcto. Y sos un enajenado. Un alienado. Y no te das cuenta que andas haciéndolo mal. Y ese es el problema que tienen varios. Varios que dicen ser de derecha. Algunos son conscientes que lo que causan es división. Otros lo dicen de corazón. Y dicen que son somocistas y de corazón y están alienados. Igual hacen los danielistas, que hoy son somocistas, liberales arnoldistas y hasta contras que se han unido a ellos. Carlos, bienvenido. No hay preguntas, muchachos. Pregunta, hombre. Como dijo Eugenio, pregúnteme. Pregunta. ¿Sabe por qué las pongo seguidas? Y son como 4 canciones, pero hoy no tenía planificado hacer nada. Y las pongo seguidas porque yo sé cómo botan la gorra. Viera todos los que me mandan a decir, los hijueputas no me las dicen porque en el video no hay mucho problema cuando se te sale una mala palabra, pero si lo haces por escrito en un comentario,
que pueden reportar. Entonces los más me lo mandan a decir en el privado, me ofenden, me dicen un montón de cosas, pero allá nada. Porque esta canción es tan real, ¿verdad? Que te negó a combatir, que traicionó a sus compañeros, los asesinó a su pueblo. Esta canción es increíble. Oigan. Volviste mierda. Daniel, Daniel, qué historia tan bizarra. De guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño entero oceánico, pero solo quedó un charco. Qué fiasco titánico. Daniel, Daniel, no les pongo mente. Yo los denuncié antes de caer preso a Entre Líneas Neoficial. Sé quiénes criaron y a quiénes responden. Mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros. Qué actos tan inhumanos. Ay. Un satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía. Ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros. Qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par. Tu nombre es sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza. Ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros. Actos tan inhumanos. Daniel. Bueno, una pregunta. A ver, yo me pongo con la mayoría de periodistas o con los que tienen programas. A ver, Entre Líneas No Oficial golpea más a la dictadura que yo. No, yo le saco la uñiga. Inclusive los periodistas la golpean más que yo. Ellos venden noticias, yo informo y promuevo la lucha. No promuevo la manipulación de la información mintiéndole a veces a la gente. Entonces, ¿por qué me quieren callar? Es decir, ¿quién gana si el chino desaparece? ¿La dictadura o la oposición? Lógico que la dictadura. Entonces, pónganle mente a todos esos que supuestamente son plataformas noticiosas que me atacan y que me dicen que me calle. ¿A quién le están haciendo el volado? ¿A la dictadura, sí o no? Porque ya desprestigiarme ya no lo van a hacer, ya la gente sabe, ya solo han quedado 3, 4 con ese cuento de que yo era paramilitar y ni podía caminar. Además, creo que todo el mundo me vio durante lo que pasó en abril, haciendo mi programa desde mi casa en Condega todos los días. Y en Condega, ni de Condega para allá, hubo tranques, ni hubo nada. Entonces, Héctor, bienvenido. Entonces ya todo el mundo sabe que eso es mentira, ¿verdad? Y nunca he negado que yo al inicio no estuve de acuerdo con 2018. Y sí estaba enganchado de que el golpe, así como están un montón engañados todavía. Pero cuando agarré el sentido crítico y lo enderecé, ya saben, me echaron preso casi 1 año y condenado a 2 y medio. Y vieron cómo salí de podrida, las patas hediondas. Vieron cómo salí, ¿verdad? Cómo venían las piernas podridas y todo, y cómo me estuvieron tratando en Estados Unidos. Y los periodistas poniéndome las cámaras en las piernas. Así salí, eso es lo que me hicieron. Entonces, ya la gente sabe. Cabrones que no han sufrido nada, que nadie los persiguió, nadie los acosó, nadie los encerró en su casa, casa por cárcel.
como me hicieron a mí, rodeado de policías. Periodistas que nunca tuvieron peligro de nada, salieron tranquilamente, mujeres y hombres, y hoy son los héroes. Pero adentro andaban informando a cómo llegaban a la Asamblea Nacional a hacer noticias, así se llegaban a la conferencia de prensa del gobierno, así anduvieron en la manifestación, andaban trabajando como periodistas. No me digan cosas, por favor. Habían unos que sí, pues como Miguel y otros, pero hay unos que lo que andaban era trabajando. Estaban como Aburto, andaban trabajando, 2 veces fue nada más. Ahí está el principal colaborador que tenía, Francisco Castillo, que era colaborador mío después, enturcado porque ni siquiera le ayuda. Él y uno que se ahogó hacían el trabajo en la calle y él encerrado en Radio Corporación, hablando mierdas a Aburto. Y lo que andaban era trabajando, ganándose sus reales. El que andaba protestando andaba arriesgando el pellejo, pero no andaba ganando. El periodista andaba ganando. Démonos de vara. Y son los que están mejor. Y yo no ataco a todos. Ataco a los que son carebarros sin vergüenza, que no tienen la más mínima moral y quieren joderme a mí. Que informo. Y hago propuestas. Son 2, 3. El resto, pues, está tranquilo trabajando, aunque se la tiran tuanes. Hay algunos que ganan miles de dólares aquí. Se los ganan, no se los roban. Se los ganan. Pero ya verán que hacer oposición así. Yo tengo que pedirle a ustedes a veces hasta para la renta. Bueno, entonces, no hay preguntas. Desde Estados Unidos, tierra... Bueno, sí, quería decir algo. Ahí alguien me dijo, vende patria. A ver, ¿qué le debe Nicaragua a China? Ni verga, China comenzó a aparecer a finales del 2021 cuando rompieron con Taiwán. No había relaciones diplomáticas para el 2012 cuando le hicieron la ley del canal. Nunca hicieron nada por hacer el canal con Guanyin. Los chinos no han hecho ni mierda todavía. Son cómplices de la corrupción porque una empresa vende las casas que supuestamente ellos pagan en parte del financiamiento en la urbanización Nueva Victoria y hasta $365 vale el mes de cada casa, y un adelanto que a través de fondos del BCE, a través de Inbur, te dan para la prima, pero que se la dan directo a la empresa. Es un robo que le hacen al Estado porque eso se lo cargan a la deuda externa de Nicaragua. Entonces, ¿cuál es la cosa? Mientras le están entregando el oro a los chinos sin impuestos, mientras que le están entregando el comercio nacional, están quebrando a los pequeños comerciantes. Hoy ya es la 7ª vez que chinos cachimbean a nicaragüenses. A una niña la cachimbearon en el Roberto Güemes ayer. Los chinos maltratan a los trabajadores nicaragüenses, algunos hasta los han golpeado, los chinos hijos de puta. Entonces, ¿cuál es la a ver, ¿en qué le ayudó en la lucha contra Somoza los chinos? En nada a Nicaragua. En la misma defensa de la revolución de los 80, ¿en qué le ayudaron los chinos al frente? En nada. Estoy hablando de los sandinistas. ¿En qué le ayudó China en los 16, casi 17 años que fue oposición el sandinismo? En nada. ¿En qué le ayudó China al gobierno de Nicaragua con Daniel hasta el 2022? En nada. ¿Y en qué le está ayudando? En ni mierda, en endeudarlo ahorita. 126 millones supuestamente, ya lo habían modernizado, van a modernizarlo otra vez. Yo no sé qué es lo que van a hacer, van a salir del mar tiburones con alas, yo no sé. Pero 126 millones se van a robar por lo menos 50. Y pónganle sello que el control de esos puertos va a ser chino. Porque así le están haciendo los países africanos, tienen el control de puertos y aeropuertos de todos los países que han endeudado. Los chinos son unos hijos de puta. No te compran nada, solo te venden. Por eso te compran solo 82 millones, el 1% de las exportaciones. Pero te venden 1.692 millones al año. Y ahora te están endeudando y le van a entregar el control de eso a los chinos. El control de Corinto. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja?
si están quebrando a los comerciantes nacionales? Y la gente pendeja, igual que cuando los españoles ahora los engañan con expeditos chinos. Un producto chino que te dilata un mes porque cuesta 5 veces menos, pero vos compras otro producto que te dilata 5 o 10 años, aunque pagues un poco más, pero compras el chino que al mes tenés que volverlo a comprar. Ah, pero es barato, pero no te sirve ni mierda. Miren esa manecilla, los carros chinos se quedan en la mano los choferes con ellos, las manecillas de los carros. Todos los productos chinos que le venden no sirven, sino que me digan que es mentira. Ajá, no, eso ya lo denuncié hace más de un año. El Cemento Canal, ahí lo dice Carlos Estrada. Le quebraron a las cooperativas que le vendían a la cementera en San Rafael del Sur, piedra caliza, un montón de cosas para hacer el cemento. Los quebraron. Le quitaron las concesiones mineras. El cemento que te están vendiendo y te lo venden como Cemento Canal, llegan en buques a Corinto, se lo llevan a la cementera y solo lo embolsan y te están vendiendo cemento chino, y ese vino es de los chinos. Qué idiota, ¿verdad? Vaya, pregúntele a todos cómo quebraron las cooperativas que suplían de materia prima a la cementera, a los alrededores de San Rafael del Sur y todo, que vendían piedra caliza, un montón. Los quebraron todos los chinos. Y ya ni siquiera lo producen. Traen el cemento en buque los chinos y se lo venden a la gente embolsado en Cemento Canal. Por favor. Entonces, ¿quiénes son los vendepatria? Estados Unidos le produce ganancia, impuestos. China no paga impuestos. Estados Unidos compra 5.400 millones de remesas. Les mandó el año pasado el 84%. Como 4.500. A ver, 8 por 5, 40... ¿Por cuánto? 4.400 millones de 5.400. El 84%. Casi, no, más de 4.500 millones de remesas llegaron de Estados Unidos, de 5.400. De Estados Unidos, 84%. 65% de la exportación de zona franca y mercancía se las compra Estados Unidos. Casi 2 millones de nicas del viejo exilio y de los actuales, que son más de 800.000, que han salido para acá. Después, porque es 1 millón y pico que ha salido, pero la mayoría vino para acá. También vive su vida aquí. Algunos hasta casa tienen ya. En Nicaragua no hubieran hecho nada, gracias a Estados Unidos. Entonces, más del 70% de la economía nacional depende de Estados Unidos. ¿Y China qué? Los está haciendo mierda, quebrando a los comerciantes, quebrando la cementera en el sentido nacional, aumentando la deuda externa que ya va para 17.000 millones, después que en 2018 agarraron el país con una deuda externa de 3.415 millones. O sea, la han quintuplicado casi. Y de eso, solo de Venezuela, de esa deuda externa, se robaron más de 5.000 millones, está arriba de 6, casi 7 millones con los intereses. Se la robaron ellos en Albaniza, hicieron desaparecer Albaniza y ahora está en sociedades anónimas privadas, donde han blanqueado el dinero en todo Centroamérica y Europa. Y se lo cargaron a la deuda externa. ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Quiénes son los vendepatrias entonces? Una gran mentira. Estados Unidos solo ventajas sacan de Nicaragua y de China solo mierda le llega. Nunca ayudaron en nada a los chinos. ¿De qué se les agradece? ¿Cuál es el agradecimiento? A ver, ni militarmente tienen nada chino. Más bien, los contras tenían acá chinos. ¿Se acuerdan? Por favor. Reaccionen, muchachos. ¿Se dan cuenta quiénes son los vendepatrias? Por nada, por ninguna ganancia que saque el país. Ahora hasta cachimbean a nicaragüenses. Y a una niña la cachimbearon ayer en una tienda china. Chinos. El jefe personal chino cachimbió a una niña, o la jefa creo que fue, ayer en el Roberto Güembe. En Estelí sacaron un motorista y otra cachimbiadera. Ya son como 7 los casos de chinos golpeando a nicaragüenses dentro de Nicaragua. Entonces, ¿quiénes son los colonialistas? ¿A quién le están vendiendo la patria? ¿Quiénes están invadiendo Nicaragua? China, y con el espionaje, los rusos. Y como parásitos, sacando recursos sin ninguna ganancia, los cubanos. No sean come mierda, hombre.
A nadie engañan ya. Bueno, nos vemos porque no hay preguntas. El superreportero ahí anda de sapo también, además, ¿para qué mencionar una basura como esa? Ahí anda engañando, hasta una escuela de marxismo había montado, otra escuela que les andaba enseñando no sé qué y solo le llegaban chavalas. El tal superreportero es una basura. ¿Para qué hablar de eso? Si ya están en la basura de la historia. Ni siquiera. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y llamando al pueblo nicaragüense a reaccionar, a crear resistencia, y llamando a los líderes que organicen, que se dejen de estar de pajista. Quieren que Estados Unidos les resuelva todo, y otros no les interesa, porque ya están acomodados, tienen cargos en universidades, tienen negocios, otros vienen de familia adinerada que tenían negocios aquí, de la oposición. Otros tienen sus fundaciones, se la tiran de a cachimbita. Así, de a verga, ¿verdad? Entonces vayan, ya que tienen esa oportunidad, vayan a organizar, bajen a la gente. No solo aparezcan una vez al año, el 18 o 19 de abril. Unidad, unidad, organización, movilización, concientización, los medios. Dejen de solo vender noticias, informen, denuncien de verdad, no andar con pajitas. Denuncien a la mafia, nunca tocan a la mafia los medios. Son la Chayo que corrió al ministro, pura mierda. Toquen la esencia de la cuestión, ¿dónde está la columna vertebral de la dictadura? Daniel se muere, la Chayo también, y la dictadura sigue si no combatís la mafia y la columna vertebral del sistema. Y no hacen propuestas ni organizan, y son líderes. No, ya me cansé. Si ustedes reaccionan, también los voy a apoyar, claro que sí. Igual como estoy apoyando ahora públicamente a Lenin, ahora que se está pronunciando por la unidad. Por supuesto, y lo alabo y lo felicito. Esa nueva postura de Lenin, Sala Blanca. Porque de eso se trata. Unidad, unidad, unidad. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos. Saco y rajo. Con el chino Enoch. Les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Unidad, unidad, movilización, organización. Ay, estoy que rasco porque dicen que va a salir a la luz pública Monseñor Silvio Báez. Dios oiga eso. Además que siempre he dicho que ese para mí es mi candidato ideal a presidente. Ojalá que lo dejara el Vaticano. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.